If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths, and sometimes heights, to ensure the power is always flowing. Which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery. So you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, el mundo subterráneo, normalmente oculto e inalterado, pero bajo la superficie, encontraremos cavernas de cristal, ruinas misteriosas, animales extraños y enterrados en el barro de la América profunda, los tesoros del Titanic del oeste. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Destrucción subterránea. El ser humano era una criatura de superficie por naturaleza, pero estableció sus dominios en dos direcciones. Arriba hacia el cielo y abajo hacia las profundidades de la tierra, construyendo minas, túneles y ciudades subterráneas. Y cuanto más descendemos, más cosas raras encontramos en una vida sin nosotros. Una hora sin nosotros. En la superficie, el aeropuerto internacional de Seattle está tranquilo. Pero a 6 metros de profundidad, continúan las salidas y llegadas. Controlados por ordenador, estos trenes fueron diseñados para funcionar sin manejo humano. Señales de radio emitidas desde la sala de control aseguran que no colisionen. Los trenes entran en la estación. Se abren las puertas, se cierran y el tren parte hacia la siguiente estación. Es siniestro e irónico. Lo único que se mueve en un aeropuerto es un tren. Un día sin nosotros. En las montañas, a 100 kilómetros del norte de San Francisco, una niebla acre llena el cielo. El problema se fragua en el complejo geotérmico más grande del mundo. Bajo este complejo de 100 kilómetros cuadrados, el calor irradiado desde el centro de la Tierra convierte el agua en vapor sobrecalentado, lanzándola hacia la superficie a unos abrasadores 235 grados centígrados. El hombre construyó aquí más de 20 centrales eléctricas diseñadas para captar y aprovechar esta ardiente fuente de energía natural. Aprovechamos el vapor natural del subsuelo, perforando pozos en el terreno a varios kilómetros bajo nuestros pies, canalizando el vapor y llevándolo hasta nuestras plantas. Lo que ven detrás de mí es una central que convierte la energía del vapor en energía eléctrica. Aquí se producía el 40% de la energía geotérmica de Estados Unidos. Electricidad suficiente para abastecer a más de 1 millón de hogares. Pero con las casas ahora vacías, este equilibrado sistema se tambalea al borde del colapso. Y como otros tipos de centrales eléctricas, sin humanos que usen la energía generada aquí, la planta se detiene automáticamente. Ahora el vapor sobrecalentado de las profundidades del planeta no tiene escape. Y empieza a aumentar la presión.
2 días sin nosotros. Desde el interior de esta montaña de Colorado, los humanos controlaron la potencia para destruir el mundo. La montaña Cheyenne es un gran bloque de granito macizo. Se perforó un túnel en la montaña y se excavaron varias zonas en el interior. Una de las paredes tiene una enorme puerta de acero y detrás hay construida toda una ciudad. En el interior de esta montaña, un enorme complejo que fue la sede del NORAD, el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Durante la Guerra Fría, era el centro de coordinación del alto mando militar para responder a un ataque nuclear. Y se construyó aquí por una razón. El complejo de la montaña Cheyenne está diseñado para poder soportar una guerra nuclear. Una explosión de multimegatones en 2 kilómetros a la redonda. Si una bomba nuclear estallara ante las puertas de 25 toneladas del complejo, los edificios del interior no se moverían un ápice. Fueron construidos especialmente para que si la montaña se movía, ellos no lo hicieran. Cada edificio se asienta sobre un absorbe impactos. Son amortiguadores gigantes que aíslan los edificios de las ondas de choque del exterior. Diseñada para soportar una explosión nuclear, la montaña Cheyenne ya no está en alerta permanente y la destrucción del que fuera escondite secreto será una obra interna. Tres días sin nosotros. A 450 kilómetros de El Paso, Texas, esta montaña del desierto mexicano de Chihuahua oculta un secreto. Enormes cavernas de cristal y un entorno infernal. Con una temperatura de 55 grados y una humedad próxima al 100%, los humanos no podrían sobrevivir más de 15 minutos sin trajes especiales que les harían parecer astronautas. Pero fue el entorno perfecto para estos enormes cristales, muchos de más de 10 metros de largo y medio millón de años de antigüedad. Algunos pesan más de 55 toneladas. Los cristales son de yeso, un mineral cuya baja conductividad térmica lo hace resistente al fuego. Y es tan buen aislante que es el ingrediente clave de los tabiques de yeso y escayola prefabricados. Estos cristales estaban sumergidos hasta que los mineros instalaron bombas para drenar las cuevas. Para mantener las cavernas secas para su explotación, las bombas extraían 80.000 litros de agua por minuto. Ahora, sin energía eléctrica para las bombas, el agua empieza a tomar la caverna. Cuando el agua suba de nivel, ¿se disolverán estas espectaculares maravillas naturales? Diez días sin nosotros. Bajo la ciudad tejana de Lubbock, una población subterránea sigue bullendo con millares de vidas. Y según algunos científicos, los residentes de esta ciudad podrían estar hablando sobre los humanos en una vida sin nosotros. Estos son perros de la pradera. Pueden excavar complejos subterráneos tan grandes como Cataluña. Los perros de las praderas no son perros, es un roedor de la familia de las ardillas. Sus parientes más cercanos son las ardillas terrestres, las marmotas, las ardillas arbóreas y las voladoras. Las pruebas muestran que desarrollaron su propio lenguaje con palabras diferentes para describir a los distintos depredadores, incluido el más eficiente, el ser humano. Los ladridos y determinados movimientos significan peligro, depredador, en su lenguaje.
Los biólogos creen que la población de perros de la pradera norteamericanos llegó a alcanzar los 5.000 millones en algún momento del siglo XVIII. Pero cuando la población humana se multiplicó en el continente, ideó técnicas para sacrificar colonias de perros de la pradera, desde la muerte lenta y silenciosa, llenando la madriguera de gas tóxico, hasta el mero disparo a distancia. En el año 2000, la población de perros de la pradera había disminuido un 98%. En una vida sin humanos, el perro de la pradera ya no tendría que preocuparse por los disparos. Cuando se levantaran, ya no tendrían que preocuparse por si va a aparecer una camioneta con la intención de llevárselos o por el envenenamiento. Ya no hay balas, ni gas. Sin su depredador más letal, ¿hasta dónde podría crecer esta colonia? Un mes sin nosotros. En los túneles bajo el Aeropuerto Internacional de Seattle, el sistema de transporte diseñado para operar sin manejo humano ha dejado de funcionar. Las últimas luces de emergencia se apagan. La última batería se agota y los silentes andenes en penumbra se quedan a oscuras. Los trenes sin conductor están sin electricidad, salvo las baterías de emergencia, que mantienen funcionando el sistema de información. Embarquen aquí con destino a la Terminal Sur. Puertas S, A y B. Trenes hacia el olvido, sin pasajeros, en una vida sin nosotros. En la costa de Granada, en las Antillas Menores, a 6 metros de profundidad, descansa un círculo de niños de hormigón y acero. ¿Son tótems de una civilización antigua o algo aún más extraño? ¿Qué secreto permitirá que estas imágenes de la humanidad vuelvan a la vida? Un mes sin nosotros. Un hito de Hollywood oculta un secreto en sus profundidades. El edificio de Capitol Records es un icono. Fue el primer edificio de oficinas redondo construido en el mundo. Los habitantes de Los Ángeles siempre han creído que fue construido por una discográfica porque imita una pila de discos. Pero el comunicado de prensa de la inauguración y los textos facilitados por las guías muestran que no es cierto. Fue solo un feliz accidente. Además de los 3 estudios en la planta baja, el edificio de Capitol Records también albergó un tesoro enterrado. A 10 metros bajo el edificio hay una de las cámaras de eco de acústica más perfecta del mundo. Sus paredes y techo de hormigón de 25 y 30 centímetros de grosor, respectivamente, la aíslan de ruidos y vibraciones externas. La forma trapezoidal de la sala es capaz de crear un eco que dura hasta 5 segundos. Diseñada por el pionero de las guitarras eléctricas Les Paul, fue usada para dar un toque final a las grabaciones de superestrellas como Frank Sinatra y Nat King Cole. Un mes sin nosotros y esta cámara legendaria aguarda en silencio. Pero no permanecerá mucho tiempo así. Un año sin nosotros. Bajo el desierto mexicano, las cuevas de cristal de Naica se llenan ahora de agua rica en minerales. El agua es el enemigo natural de algunos cristales, como la sal. Pero aquí, junto con el calor y un mineral llamado anhidrita,
se requiere agua para que crezcan los cristales de 55 toneladas. En una vida sin nosotros, si las bombas dejaran de funcionar y de extraer agua, estas minas se volverían a llenar. Y si se consiguiera la misma concentración de mineral y la misma temperatura, los cristales seguirían creciendo. Llegarían a los 30 metros de longitud. 30 metros. Una imagen nunca vista en el mundo. Dos años sin nosotros. En la isla caribeña de Granada, extrañas imágenes de la humanidad miran desde el fondo a un mar infinito. Un hombre de hormigón se sienta ante una máquina de escribir hundida, sin pulsar nunca una tecla. Un ciclista que nunca mueve un músculo. Pero lo que parece una vida estática no tiene nada de inanimado. El artista, Jason de Cairis Taylor, las diseñó para que sus vidas empezaran ahora. Los jardines de esculturas submarinas fueron diseñados como hábitats para futuros arrecifes de coral. Están hechos de un material al que se adherirá bien el coral. En tiempos de los humanos, a menudo se descubrían en el fondo del mar estatuas de las antiguas civilizaciones griega y romana. Esas estatuas eran de mármol, una piedra lo bastante blanda para esculpir y lo bastante duradera para sobrevivir siglos bajo el agua. Una vez limpias, relucirán como nuevas. Aquí el artista prefirió usar hormigón, hecho con cemento, arena, sílice y fibra de vidrio. Elementos que proporcionan una superficie de adhesión perfecta para el esqueleto calizo que excreta el coral cuando crece. Millones de diminutas criaturas marinas van cambiando lentamente estas formas antes humanas para siempre. Hay miles y miles de corales pegados a ellas. En pocos años, las estatuas estarán totalmente cubiertas. Es muy interesante contemplar estos jardines de esculturas submarinas, porque tendrán una vida sin nosotros. En solo unos pocos años, muchas de estas esculturas ya están empezando a perder su aspecto original. Cuatro años sin nosotros. En el interior del complejo de la montaña Cheyenne, los edificios que albergaron la sede del NORAD siguen en pie. Fue aquí donde 12 millones de líneas de códigos informáticos, escritos en 27 lenguajes de programación distintos, ayudaron a los militares a determinar si eran misiles o una bandada de gansos lo que se aproximaba por el horizonte. Eliminada la amenaza externa de la guerra nuclear, la atención recae ahora en un invasor interno. El agua. El complejo oculta un embalse de 17 millones de litros, construido por los militares para ayudar a estabilizar la temperatura interior. Es agua para beber y también para refrigerar la enorme cantidad de equipo eléctrico que está allí a la espera de ser usado en caso de un ataque a Estados Unidos. Ahora, los más de 1.300 muelles que dan protección al edificio están amenazados. El agua de ese embalse se está filtrando ante la ausencia de labores de mantenimiento. Si fallan los muelles, podría ser el fin de uno de los edificios más seguros del mundo. Lo que le ocurrirá al granito empezará a pasarle también a la estructura. Si hay un corrimiento de tierras, un terremoto o cualquier otro tipo de movimiento en la montaña, ese movimiento se trasladará a la estructura y provocará su rotura. Un lugar diseñado para sobrevivir a un ataque nuclear ve cómo su integridad estructural va desapareciendo lentamente.
5 años sin nosotros. En el corazón de uno de los parques nacionales más bellos de Norteamérica, cae una lluvia constante de anticongelante. Fue aquí, en las cavernas de Carlsbad, Nuevo México, donde el ácido sulfúrico natural se coló en la piedra caliza, labrando algunas de las cuevas más grandes de Norteamérica. En tiempos de los humanos, las cavernas atraían a 350.000 turistas al año. Turistas que llegaban en autobús y coche. Tenemos 3 aparcamientos construidos justo encima de la cueva. Un coche aparcado en la entrada de nuestra casa deja caer gotas de aceite, anticongelantes y otros fluidos que se van filtrando en el asfalto. Solo hay que multiplicar eso por 350.000 visitantes al año. 230 metros de piedra caliza separan el aparcamiento de las grutas. Pero ya en tiempos de los humanos, las fugas de los vehículos encontraron una vía a través de las grietas. Los científicos calcularon que anualmente se filtraban unos 4 millones de litros de agua contaminada. 5 años sin nosotros, el flujo continúa. Sin nosotros, si el aparcamiento estuviera totalmente lleno, tendríamos una fuente constante de contaminantes sobre la cueva. Si cayera un rayo, todo saldría ardiendo, y en la cueva se liberaría humo por los plásticos derretidos y los productos químicos asociados. Tendrían que pasar décadas antes de que los vehículos se deterioraran lo suficiente para que dejaran de contaminar el subsuelo. Hablamos de 50 o 100 años antes de que todo ese material desapareciera de las paredes de la cueva. La influencia de la humanidad continuaría sintiéndose aquí durante mucho tiempo. ¿Pero será suficiente para impedir que un animal reclame su antiguo hogar? Seis años sin nosotros. Grandes cantidades de ciervos se congregan en el campo de géiseres del norte de California. Acuden atraídos por el calor irradiado por los 120 kilómetros de conductos abandonados por el hombre. Aunque las enormes torres de refrigeración y las centrales eléctricas dejaron de funcionar hace tiempo, 20.000 kilos de vapor continúan llenando las tuberías cada hora. Ahora los ciervos se encuentran una desagradable sorpresa. Con el tiempo, sin mantenimiento en las tuberías, empezará a haber fugas por la corrosión. Empezará a haber escapes de vapor. Cada vez serán más grandes y harán más ruido. Sería como oír un motor de reacción. Y eso seguiría así muchos años. Años de presión acumulada llegarían a su punto crítico. En el núcleo de la Tierra, el agua alcanzaría el magma, y de esa colisión surgiría la inmensa potencia del vapor sobrecalentado. Las tuberías corroídas ya no podrían soportar la presión. En una vida sin nosotros, el mundo subterráneo está sufriendo muchos cambios. Pero algunos lugares han sobrevivido inundados. ¿Cómo lo sabemos? Hay un inquietante lugar en Norteamérica donde ya ha ocurrido. «40 años sin nosotros». Los restos oxidados de la civilización humana continúan descomponiéndose bajo tierra. Pero algunos lugares han escapado a la destrucción que asola al mundo subterráneo. Durante décadas, el hombre ganó millones extrayendo minerales de la mina Bonne Terre, cerca de San Luis, Missouri. El plomo de la mina se usó en baterías de coches, pintura y balas. Munición que se empleó desde la Primera Guerra Mundial hasta la de Vietnam.
En la mina Bonne Terre se empezó a trabajar en 1860. El taladro de diamante se desarrolló aquí, y el de vapor también. Muchas de las herramientas de minería usadas hoy se desarrollaron originalmente en la mina Bonne Terre. En los años 60, Bonne Terre se declaró agotada, fue abandonada. Cuando la mina cerró, el agua subterránea empezó a aumentar de nivel, creando mundos duales. Cuando entras aquí es como entrar en otro mundo. No solo entras en un sitio que no es como lo que esperas, es mucho más grande. Entras en un mundo completamente diferente en el que pierdes los sentidos. Enormes columnas alcanzan un techo a 100 metros sobre el suelo de la mina. Pero para llegar a ese suelo se necesita una botella de oxígeno porque hoy gran parte de la mina Bonne Terre se conserva bajo el agua. Me fascina cómo se ha detenido el tiempo. Gran parte del mundo biológico vive gracias al oxígeno. Y el oxígeno es el combustible de alto octanaje por el que las cosas se descomponen, por el que se oxidan. Y en este entorno en el que ha entrado agua, ha expulsado el oxígeno de la mina y ahora los procesos siguen ocurriendo, pero lo hacen a cámara lenta. Es un proceso mucho más lento. Oculto en las profundidades de este lago de miles de millones de litros, hay una ciudad minera congelada en el tiempo. Buceas en una cápsula del tiempo. Es como si Superman se remontara al pasado, porque cuando te adentras en la mina ves agua cristalina. Es uno de los pocos lugares en los que tienes la sensación de estar volando por el agua. En otro tiempo, esta escalera trepidó con las botas de los trabajadores que bajaban a la mina. Balas, martillos neumáticos y taladros siguen donde estaban el día que cerró la mina. Dejaron un taladro en una de las paredes de la mina, ahí clavado, colgando. En los próximos 10, 20, 30 o 40 años empezará a descomponerse y al final se descolgará de la pared y caerá al suelo, donde continuará descomponiéndose. Incluso la locomotora usada para sacar el mineral de plomo a la superficie parece un recordatorio fantasma de las décadas de extenuante trabajo llevado a cabo en este lugar. Justo aquí debajo hay una de las muchas vagonetas que encontramos en la mina. Es el lugar donde se volcaba el mineral. Está hecha de acero. Ahora sirve como fuente de energía para la comunidad biótica que está viviendo en ese hierro. Dentro de un tiempo, extraerá todos los nutrientes y pasará de hierro a óxido de hierro, a herrumbre. Todo lo que facilitó el trabajo en esta mina está ahora bajo el agua. Construyeron oficinas junto a los pilares. Pusieron puertas y ventanas e incluso máquinas de aire acondicionado para controlar la humedad. Un edificio de oficinas que estaba a varios metros bajo tierra está ahora bajo el agua. A la hora del descanso, los mineros no subían a la superficie. Se quedaban abajo, visitando una fuente de agua potable que ahora mana sin cesar. Una taquilla, testigo en otro tiempo de las charlas y el bullicio de los mineros que esperaban sobrevivir un día más, yace ahora muerta. ¿Por qué fue abandonada esta mina? Todo se dejó aquí en nombre del progreso. No había necesidad de llevarse el equipo. ¿Para qué servirían los picos y las palas? Ya no se usaban picos, ni las palas. Las minas modernas tenían excavadoras, y probablemente lo último que querría llevarse un minero sería una pala, porque eso significaría que tendría que trabajar más cuando llegara a casa. Era absurdo. La mina Bonne Terre está llena de ejemplos de cómo entornos diferentes pueden llevar a distintos grados de descomposición.
Aquí vemos lo que ocurre. Es un raíl, está podrido. Tiene una comunidad biótica viviendo que lo ha convertido en polvo, porque se está alimentando de oxígeno. Está usando el oxígeno como elemento oxidante frente a lo que ocurre bajo el agua, en donde no tiene acceso a él. Esto habrá desaparecido completamente dentro de unos años, mientras que el material bajo el agua se conserva intacto. Ahora, la mina Bonne Terre se usa como centro de buceo. Submarinistas de todo el mundo vienen a ver, de primera mano, los procesos que tendrán un gran impacto en la vida sin nosotros. Vemos pequeños trozos de hierro descamándose. Este proceso ocurre de una manera mucho más lenta que en el mundo exterior, donde el hierro se descompone. Aquí son solo como pequeños copos en un amplio periodo de tiempo. El hombre excavó la mina Bonne Terre, un agujero perforado en la tierra. En una vida sin nosotros, permanecerá como una cápsula del tiempo subacuática. En otro lugar, se recuperan objetos de un barco hundido, no en el océano, sino en el campo de un agricultor. Cómo el Titanic del oeste terminó enterrado en el barro durante 150 años. «50 años sin nosotros». En el mundo subterráneo puede que ya no haya humanos, pero su impacto sigue presente. En tiempos de los humanos, los estudios demostraron que pasarían al menos 50 años para que las últimas gotas de aceite y anticongelante se abrieran paso a través de los 230 metros de roca sobre las cuevas de Carlsbad. Ahora la caverna empieza a regresar a su estado natural. Y ese estado está rebosante de excrementos de murciélago. En una vida sin nosotros, la población de murciélagos de la gruta Carlsbad empezaría a aumentar, principalmente porque empezamos a reducir la cantidad de estrés sobre ellos. Los murciélagos salen, sobrevuelan especialmente el río Pecos y comen toneladas de insectos. Después, vuelven a su cueva. Cuando están colgados, hacen sus necesidades y arrojan guano al suelo de la caverna. Esa pila de guano es un sistema orgánico, extremadamente rico. El material orgánico resulta ser un fértil terreno de desove para millones de insectos, miriápodos, ciempiés y cucarachas. Es como una escena de la película de Indiana Jones. Es espeluznante. Tienes que cerrarte el bajo de los pantalones con cinta para que no te acaben subiendo por las piernas. No hay nada más desconcertante que intentar gritar con una mascarilla de oxígeno. En una vida sin humanos, terminarán llenando el espacio útil de guano. No hay ningún sistema natural que retire los excrementos, así que se acumulan cada vez más. Sabemos que en un momento dado la pila de guano de la zona de murciélagos de la gruta Carlsbad tenía más de 20 metros. Cuando estas criaturas empiecen a reclamar un territorio que llevan evitando mucho tiempo, la gruta Carlsbad empezará a convertirse poco a poco en una cueva llena de guano. «150 años sin nosotros». Algunos objetos de tiempos de los humanos se conservan en perfecto estado. De hecho, hay un lugar en Estados Unidos donde esto ya ha ocurrido. En 1856, el buque de vapor Arabia transportaba colonos y carga por el río Missouri hasta la frontera con el oeste. Cerca de Kansas City, el barco chocó contra un árbol medio hundido, destrozándose el casco. El Arabia se hundió. Los pasajeros sobrevivieron, pero las 200 toneladas de carga se hundieron con él. En el siglo posterior al naufragio, ciclos rápidos de inundaciones y erosión cambiaron el curso del río Missouri. El cambio fue tan espectacular que el Arabia terminó enterrado a más de medio kilómetro de la orilla, olvidado bajo el campo de labranza de un agricultor.
A finales de los 80, el cazatesoros David Polly encabezó un equipo de exploradores para recuperar el Arabia. Descubrieron algo sorprendente: una puerta a un trozo de vida perfectamente conservado de 1856. Cuando lo alcanzamos en el otoño de 1988, descubrimos y desenterramos barriles llenos aún de mantequilla. Aún olía a mantequilla. Barriles de melaza aún dulce. Transportaban vasijas y cajas de conservas a la frontera. En aquellos botes de cristal, los pepinillos se veían de un verde brillante. Aún se podían comer. Los hubiéramos podido comer si hubiéramos querido. Las navajas se podían abrir, los picaportes funcionaban, a pesar de todos aquellos años bajo el agua. Estos objetos y otros muchos tenían 3 secretos para su supervivencia: ausencia de exposición a la luz solar, una temperatura constante y ausencia de oxígeno. Todo debido a la falta de aire. A 13 metros no hay oxígeno. Pero si colocamos ese mismo objeto en la superficie, se oxidaría en cuestión de años. Aunque el agua y el fango conservaron muchos objetos, también destruyeron otros. No sobrevivieron todos los objetos de la Arabia. El agua era un enemigo de muchas cosas. Del algodón, por ejemplo. Se disolvió mientras que la lana no. El algodón es una planta, mientras que la lana, la seda y el pelo de castor provienen de animales y sobreviven al agua. Para los objetos que se conservaron, la recuperación fue una carrera contra el tiempo. El Arabia fue excavado en invierno, de noviembre a febrero. Tardamos 4 meses. En ese poco tiempo recuperamos 200 toneladas. A veces la gente decía, ¿por qué tanta rapidez? Cuando expones esa colección al oxígeno, empieza a descomponerse rápidamente. Es una bomba de relojería. Hay que sacarlo del suelo, del barro y meterlo en un entorno estable. Para estabilizar algunos de los objetos, Holly y su equipo tuvieron que congelarlos. Un día encontramos rodillos de amasar. Los sacamos e hicimos lo que hacíamos siempre, quitarles el barro y congelarlos. Pero uno de ellos se nos cayó y no lo vimos. Lo encontramos 3 días después. Lo que había sido un rodillo redondo perfectamente conservado, había encogido a la mitad. Tenía grietas por un lado. Uno de los mangos se había caído. Tal como estaba, no pudimos restaurarlo. Puede que el Arabia no llegara a su destino, pero hoy 200 toneladas de historia, recuperadas de las profundidades, aportan una visión de lo que podría esperarles a nuestros objetos en una vida sin nosotros. En algún lugar bajo tierra, millones de perros de la pradera trabajan como fieras para recuperar su antiguo territorio. Pero ahora surge un nuevo depredador. ¿Qué animal sobrevivirá? «175 años sin nosotros». En el corazón de Hollywood, el edificio de Capitol Records se ha tornado verde. Bajo tierra, la famosa cámara de eco es ahora una cápsula del tiempo sónica. La cámara de eco del edificio de la Capitol Records de Los Ángeles será una de las construcciones más duraderas dejadas ahí por la humanidad. Puede estar ahí perfectamente 5.000 o 10.000 años sin nosotros. Para asegurar un sonido consistente que pudiera ser manipulado fácilmente, la cámara se construyó con hormigón. Y a diferencia de la mayoría de las estructuras de hormigón, se hizo sin varillas de hierro. Como los romanos, que construían sin armaduras de refuerzo, la cámara de eco es solo de hormigón. Incluso después de que el edificio se desplomara, sin esqueleto de hierro que se oxidara y reventara el hormigón desde dentro, este templo del sonido podría permanecer en pie mucho, mucho tiempo.
500 años sin nosotros. El paisaje de Texas está plagado de perros de la pradera. Sin su principal depredador, el hombre, el perro de la pradera ha vuelto, regresando a niveles de población inéditos desde finales del siglo XVIII. Una colonia de Texas se extendió 400 kilómetros en una dirección. Los biólogos calculan que esa colonia contenía 400 millones de ejemplares. Eso son muchas bocas. El ladrido de los perros de la pradera, sus saludos y sus peleas territoriales rompen la tranquilidad del aire de Texas. Pero también ha regresado un viejo sonido, los ladridos de aviso. Porque ha aparecido un nuevo predador. El aumento de la población de perros de la pradera significa buenas noticias para uno de los animales más escasos de Norteamérica, el hurón de pies negros. El hurón de pies negros se alimenta principalmente de perros de la pradera, 100 al año para un macho adulto, 250 al año para sostener a una familia de 4 miembros. En tiempos de los humanos, este primo de la comadreja estaba incluido en la lista de animales en peligro de extinción. Ahora sin humanos, el hurón será el primero en el buffet de perritos de la pradera. Mil años sin nosotros. Eran esculturas. Ahora ya no. Completamente cubiertas por el crecimiento submarino, las estatuas no se distinguen de un colorido arrecife de coral. Peces y otras criaturas marinas pasan junto a su nuevo arrecife. Ya no hay pruebas de sus orígenes como obra de arte. Justo lo que pretendió el artista. Dos 2000 años sin nosotros. Los edificios militares que albergaron el centro de mando del NORAD en la montaña Cheyenne siguen en pie. La estructura del edificio sufrirá alguna pequeña corrosión. La superficie de las mesas y los monitores de los ordenadores estarán cubiertos del polvo oxidado de la estructura, pero seguirá siendo reconocible. Es una tumba perdurable de la tecnología y el ingenio humano. Construido para soportar una explosión nuclear, el complejo de la montaña Cheyenne sobrevive, aunque sea como está ahora, enterrado para siempre. Las obras de arte vuelven a la vida. Los animales corren salvajes. Las fuerzas explosivas de las profundidades alteran la calma del mundo en la superficie. En una vida sin nosotros, solo es cuestión de tiempo que el mundo subterráneo alcance nuevos niveles de destrucción.